Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, también dejar tu consulta, tu pregunta. Y una muy habitual está relacionada al dolor de cabeza, a la cefalea, a la migraña. Hemos hablado de la relación de la migraña con una intolerancia alimentaria. Ahora vamos a hablar de esa cefalea tensional, ese vínculo del dolor de cabeza y la columna. Hay que tener en cuenta que pasamos mucho tiempo frente a pantallas, agachando la cabeza para mirar el celular, frente a las computadoras, generando y manteniendo una mala postura. Eso provoca contracturas. ¿Qué tipo de trastorno genera a nivel de nuestra columna cervical? Lo vamos a desarrollar con la visita de un especialista para entender qué es lo que podemos corregir y cómo se relaciona ese dolor de cabeza con nuestra postura. Lo vamos a resolver en el programa de hoy. Voy a saludar al doctor Maximiliano Zarco, neurocirujano. ¿Cómo estás, Maxi? Un gusto tenerte acá. Él es especialista en evaluación y tratamiento del dolor. Es parte del Hospital San Fernando y del Sanatorio Mater Dei. Doctor Zarco, ¿cómo le podríamos explicar a la gente qué son las cefaleas? ¿Qué tipos de cefaleas hay? Bueno, cefalea o dolor de cabeza es el dolor que se generan en las estructuras del cráneo, sea meninges, sea músculos, sea articulación temporomandibular o sea columna cervical, ¿sí? Se puede iniciar de cualquiera de estas estructuras. ¿Y cuáles son los factores que generan que se inicie justamente ese dolor? Hablé de, por ejemplo, la mala postura. ¿Ese es el factor principal? ¿Hay otros? Es una causa frecuente, actual, que viene el paciente con diagnóstico de migraña y uno al examen físico se nota que no es una migraña, es un dolor que viene de otras estructuras. Por la época actual del teléfono, computadora, hay mucha rectificación. Y hay un dolor que es muy frecuente, que es el dolor de las compresiones de los nervios occipitales, que se generan en la columna cervical, que genera un dolor posterior que se irradia hacia adelante y puede llegar hasta un dolor retroorbitario. Ese dolor que como que cubre toda la cabeza o tipo casco es el dolor típico de la cefalea. ¿Cuál es la diferencia con el dolor de la migraña? Lo que me estás hablando se llama cefalea tensional. Es por contractura de los músculos del cráneo y que comprimen en algún trayecto del nervio, algún nervio sensitivo. Es distinto a la migraña, que la migraña tiene un periodo de hipovascularización que se puede generar, que puede causar auras en el paciente como fotopsias, y después viene una respuesta, una hiperrespuesta con hipervascularización y es un dolor pulsátil que genera fotofobia, fonofobia y el paciente tiene que estar en un lugar tranquilo, sin ruidos y sin luces. Ese es el dolor típico de la migraña. Y el de la cefalea, que es esto que describí, por ejemplo, como la tensional, pero ¿hay otras variantes? Hay un montón de tipos de cefalea. La tensional, que es la más frecuente, más frecuente es a la mañana, porque el paciente duerme con una tensión muscular asociado muchas veces a bruxismo. Eso genera un dolor que con el transcurso del día suele disminuir. Y después hay un montón de tipos de cefaleas, ¿eh? Hay una cefalea que tiene una clínica muy florida que se llama cefalea en racimos, que es un paciente que tiene un dolor como un pinchazo en el ojo con síntomas asociados autonómicos como rinorrea, sudoración en la frente, y es una enfermedad tan invalidante, pero también que tiene un tiempo de retraso en el diagnóstico entre 3 y 6 años. Entonces, durante todo ese tiempo, hasta que no llega al médico indicado, el paciente sufre mucho. Hablaste del diagnóstico. ¿Cómo se suele arribar a ese diagnóstico para identificar la causa? Los diagnósticos básicamente son clínicos, ¿sí? Hay números de signos y síntomas que los tienen los pacientes y los diagnósticos habitualmente son clínicos, sin estudios de imágenes ni nada. Doctor, le voy a dar lugar al equipo que se sume con preguntas. Te va a saludar el doctor Gabriel Lackman. Hola, Maximiliano. La verdad que estamos en presencia de un experto en neurocirugía, tiene un equipo increíble. Quería saber un poco cuáles son las causas para operar, ¿no?, con migraña, o qué tenemos que buscar en nuestros pacientes, por ejemplo, con antecedentes de aneurismas, y qué tecnología tenemos hoy
para mejorar los resultados postquirúrgicos y todo esto que creo que está en un avance increíble, ¿no? Sí, primero está bueno saber cuáles son las banderas rojas. Ahí está. Banderas rojas. Dolor súbito, repentino, cambios en la frecuencia y en el tipo de dolor que tiene uno en la cabeza, fiebre, rigidez de nuca. Perfecto. Estamos hablando de Eso es para urgencia, o sea, para urgencia, ¿sí? Bien. Si le pasa eso a algún paciente, a la guardia. Luego, según qué patología, ¿no? Ahora hay intervencionismo en distintos tipos de cefaleas, como neuralgia de trigémino, neuralgia de Arnold, migrañas, que se pueden realizar intervenciones mínimamente invasivas como bloqueos o radiofrecuencias hasta llegar a estimulación La neuralgia del continua. trigémino se opera, o sea, se puede hacer intervenciones, porque es un dolor. Sí, el dolor de trigémino para la gente Sí. es un dolor eléctrico en alguna de las ramas del trigémino, que puede ser en la cara. ¿sí? Un nervio importante de la cara. Un nervio importante de la cara que llega a la sensibilidad de la cara, que es como una electricidad o quemazón que no dura más de 2 minutos. Bien. La causa, si se encuentra la causa, que es una compresión neurovascular, que en el inicio del tronco cerebral sale el nervio y hay una arteria tocando que durante toda la vida, con las pulsaciones, lo irrita, ahí se puede operar, que se llama una descompresión neurovascular. Se pone un material entre el nervio y la arteria para que deje de irritarlo. Mira qué bien. Después hay otros tipos de tratamientos, cuando no es esa la causa, que es como la radiofrecuencia del ganglio de Gasser, que es un tratamiento mínimamente invasivo, que se busca el ganglio y se le genera calor para inhibir esa transmisión dolorosa. ¿Hay estrategias de prevención para evitar este tipo de dolores? No, la realidad es que no. La neuralgia, el trigémino no. Te pasa, tuviste mala suerte, te pasa. Pero sí en lo que es cefalea tensional, ¿sí? Todo lo que sea RPG, reeducación postural general, cómo uno se tiene que manejar en la computadora, poner la pantalla a la altura de la cabeza. Eso es un tipo de prevención de la cefalea tensional o cefalea de origen cervical. Doctor, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista. Me quedo con esas banderas rojas de alarma en los casos de dolor agudo que deben motivar la consulta. Me gustaría que eso lo dejemos en claro y tus consejos finales para quienes nos están viendo. Bueno, las banderas rojas, como llamamos los médicos, es cefalea súbita, el peor dolor de tu vida de cabeza, asociado a un síntoma neurológico, como puede ser pérdida de fuerza, trastornos en el habla, asociado a vómitos muchas veces, fiebre, rigidez de nuca, que ahí estamos hablando de una meningitis, o cambios en el tipo de dolor que tenía uno frecuentemente, ¿sí? Es importante saber estas banderas rojas para saber cuándo acudir a la guardia. Muchas gracias, doctor. Fue el doctor Maximiliano Zarco, neurocirujano, especialista en evaluación y tratamiento del dolor del Hospital de San Fernando y Sanatorio Mater Dei.